Los Forerunner regresaron. Esta tumba ahora es tuya. Y hola amigos de Rebelión, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión estaremos hablando sobre el posible regreso del Didacta en Halo Infinite y cómo es que este posiblemente sea un enemigo más reconocido y más poderoso que nunca en este videojuego. Así que dicho esto, comencemos con este video. Muy bien, como sabemos perfectamente, el Didacta fue introducido en Halo 4 y vamos a estar hablando sobre muchas cosas importantes de este personaje, ya que como sabemos al parecer aún sigue vivo, pero de una manera más prometea o algo similar. En sí es una forma más diferente de explicarlo y lentamente vamos a estar haciendo un resumen para entender cómo es que este personaje fue evolucionando o al menos fue introducido en la saga de Halo. Así que dicho esto, comencemos con este resumen. Muy bien, sabemos perfectamente que el Didacta fue introducido en Halo Combat Evolved, para ser más específico en las últimas terminales del videojuego, donde 343 Ricky Spork hablan sobre la bibliotecaria y obviamente sobre su esposo, que es obviamente el Didacta, y su líder o al menos su imperio de Prometeos. Aquí obviamente no sabíamos para esta época, ya que obviamente aún no se nos había introducido Halo 4. Pero aquí después, unos meses, ya a los principios de 2012, se introdujo la trilogía Forerunner, donde aquí habló un poco más de la especie, cómo fue su inicio, cómo fue el conflicto de la guerra y cómo fue el final para esta especie. En esta trilogía igualmente aparece el Didacta y la bibliotecaria, que serían introducidos luego unos meses después en Halo 4. Aquí obviamente ya sabríamos sobre la bibliotecaria, que sería una semi-aliada, que obviamente fue la inicial y obviamente casi una de las claves más importantes para la humanidad y diversas especies que sobrevivirían a la matriz de Halo. Pero el Didacta sería uno de los antagonistas más impresionantes y al mismo tiempo siendo uno de los más peligrosos, creando en sí una propia semejanza o más allá de sus límites por modificar su cuerpo y obviamente intentar ser más poderoso que la infección de los Flood y obviamente hacer su ejército obviamente de Prometeos, usando obviamente maquinaria de los Forerunners, conocido como el Compositor. Obviamente esto igualmente sería introducido en las terminales de Halo 4. De aquí que sabríamos después, y obviamente en los acontecimientos de Halo 4 sabemos que el jefe maestro despertó al Didacta, de obviamente que estaba en su Krypton, obviamente encerrado por su misma esposa. Aquí sabríamos perfectamente que el Forerunner intentaría hacer todo lo posible para recuperar obviamente el Compositor y destruir a la humanidad, para que así no tengan el manto de responsabilidad que alguna vez le perteneció a los Forerunners. Aquí sabríamos perfectamente que después el Didacta conseguiría el Compositor y se dirigiría obviamente a la Tierra, donde el jefe maestro rápidamente lo atraparía y simplemente activaría una bomba para destruir en sí su nave y no usar el Compositor en la Tierra. Sin embargo, sabemos perfectamente que el Didacta se caería en sí en el pozo del Compositor, que era como un portal a Génesis o algo similar, ya que como sabemos perfectamente, su nave al ser dañada se dirigiría a Génesis para ser reparada. Pero simplemente no sabríamos nada más del Forerunner al caer al pozo. En sí, después de los acontecimientos de la campaña de Halo 4, sabemos perfectamente que serían los acontecimientos de Spartan Ops, 6 meses tras los acontecimientos de la campaña. Aquí sabríamos perfectamente que al menos la UNSC Infinity y los Spartans 4 aún seguían en los acontecimientos e intentaban en sí vencer al Covenant de Jundama, que obviamente quería Requiem. Aquí sabríamos una clave más importante de todo, ya que comenzaríamos en sí el inicio de Halo Escalation, ya que sabríamos que al final de Spartan Ops, la doctora Courtney Halsey obtendría una tecnología o al menos un instrumento muy importante de los Forerunners,
conocida como la llave de Janus. Este artefacto o esta llave podía involucrar al menos todas las instalaciones Forerunner, como instalaciones de Halo, planetas Mundo Escudo, entre muchas otras cosas. Una clave muy importante para la guerra y obviamente una importancia para la bibliotecaria, para que así el manto de responsabilidad le pertenezca a los humanos. Sin embargo, aquí comenzaríamos los acontecimientos de Halo Escalation, donde casi el conflicto del Covenant con la UNSC comenzaría en sí demasiado y comenzaría una guerra en sí contra los insurreccionistas, el Covenant, y posiblemente contra muchas otras más de la UNSC. Pero aquí no, lo que nos involucra en Halo Escalation es que al final de todos estos cómics se nos involucra una vez al Didacta. Aquí el Didacta estaría en la instalación 03, donde obviamente habían conseguido el compositor. Aquí el equipo azul con el jefe maestro intentarían averiguar qué ha sucedido en esta instalación y por qué los Spartans del equipo negro, obviamente un equipo de Spartans 2, no habían reportadose y al parecer estaban desaparecidos. Aquí el jefe maestro encontraría a sus compañeros o hermanos muertos por algo que fue demasiado peligroso, al parecer más fuerte que los Spartans 2, y posiblemente un conflicto y una guerra que quizás no sabían. Lo que el jefe no pensaba era que el Didacta había llegado a esa instalación, para que aún no lo sabían totalmente. Y es que al parecer cuando el Didacta apareció, el jefe maestro intentó matar al Didacta lo más rápido posible. Sin embargo, no pudo hacerle casi nada, solo le sembró su cuchillo en el ojo, donde que simplemente el jefe maestro le habían dicho que aquí era el inicio de todo. Al parecer la instalación 03 conectaba en sí a una instalación en sí de los Prometeos o algo similar, ya que al parecer conectaba al dominio de los compositores. Una instalación importante para el Didacta, ya que al parecer aquí se construían los compositores y simplemente utilizarlos era para en sí destruir a la humanidad. El jefe sabía perfectamente que Cortana se había sacrificado para destruir ese compositor, y simplemente el jefe, el equipo azul y obviamente el monitor de la instalación 03 intentarían detener al Didacta, ya que el Didacta quería usar la instalación de Halo, modificarla y simplemente usar el compositor para que solo destruya a la humanidad y no a las diversas especies que aún existen en el universo. Simplemente en sí no querían saber que el Didacta quería hacer estos conflictos, y simplemente la instalación hizo todo lo posible, haciendo en sí que el Didacta sea semicompuesto y en sí el Didacta esté vivo pero muerto, algo como un Prometeo. Sin embargo, el jefe maestro al final de estos cómics, ya que llega a la instalación de la ONI para dar su reporte, especifica perfectamente que el Didacta aún sigue vivo y posiblemente sea una amenaza en un futuro. Sin embargo, aún no sabe ni siquiera qué le pasó. Sabe que está vivo, pero él mismo sabe que está muerto. Es como un ser digital, pero al mismo tiempo no. Y así terminaría en sí la historia del Didacta en Halo Escalation, y obviamente comenzaríamos los acontecimientos de Halo 5 Guardians. Pero aquí sucede algo interesante, y es que ustedes se estarán preguntando o me estarán diciendo: Blood, ¿qué tiene que ver con el resumen? ¿Qué tiene que ver que el Didacta haya pasado muchos acontecimientos y al final no sepamos absolutamente nada de este personaje? Muy bien, y es que algo muy interesante, y aquí es como comienza la teoría a hacer suposiciones y entre muchas otras cosas importantes, es que posiblemente el Didacta haya utilizado algunos fragmentos de Cortana en su dicho acontecimiento de llegar a Génesis. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Y por qué dirás esto igualmente? Y es que, como sabemos, la última vez que sabemos del Didacta en sí es en Halo Escalation, y donde obviamente el Didacta ha llegado a la instalación 03. En el cómic no se especifica perfectamente cómo es que este Forerunner llegó a la instalación. Todos suponen o simplemente dicen que él apareció ahí. Sin embargo, obviamente en el futuro, tras los acontecimientos y con la salida de Halo 5, sabemos que la nave del Didacta tenía coordenadas para aparecer en Génesis en caso que la nave tenga ciertos daños o ciertos conflictos para ser reparada. ¿A qué se refiere esto? Y es que es muy simple y muy sencillo.
Al ser eso, entonces el didacta habrá caído en Génesis y simplemente al ver esta oportunidad y ver que simplemente este planeta era en sí la puerta al dominio y obviamente a la modificación del manto de responsabilidad, perfectamente pudo haber buscado o ver cómo su nave caía, así buscando fragmentos de Cortana, ya que el didacta sabía perfectamente sobre la IA, sabía perfectamente que era la compañera de este humano que había sido modificada por la bibliotecaria y siendo un ayudante muy importante para jugar una carta contra los humanos. Da la coincidencia que obviamente un fragmento de Cortana pudo entrar al dominio y simplemente gracias a este fragmento se pudo modificar y hacer una semejanza a una Cortana más estable, sin embargo obviamente destruida, a lo que obviamente esta IA intentaría hacer la paz imperial. ¿A qué les recuerda esto? Obviamente al didacta, siendo una semejanza pero de una IA. Además de todo, en Halo 5 Guardians hace una breve referencia, ya que él dice Cortana que el manto de responsabilidad le pertenece a los creados. Obviamente un diálogo que el didacta dijo igualmente en Halo 4, solo que al contrario de creados dice Forerunners. Simplemente da la curiosidad que el didacta ha jugado las cartas para este acontecimiento, ya que como sabemos igualmente en Halo 5 Guardians, obviamente Cortana activa a los Guardians, siendo armas más peligrosas que los anillos de Halo, utilizados por los Forerunners para obviamente destruir a las especies que simplemente dan conflictos más allá o simplemente no obedecen ni sus propias reglas. Es algo interesante que simplemente el manto de responsabilidad rápidamente fue utilizado por una IA humana, pero simplemente obviamente dañada y simplemente reparada por una extraña razón. Igualmente hay que decir algo, y es por qué rayos Cortana podría utilizar a todo el ejército de Prometeos en sí para su propio beneficio. Sabemos perfectamente que los Prometeos obedecían a Yundama gracias a la mano del didacta. Simplemente tener esa responsabilidad y poder tener ese derecho que los Prometeos puedan obedecer a ese Sangheili. Pero ¿qué pasa a los inicios de Halo 5? Sabemos perfectamente que los Prometeos han traicionado a Yundama, causando demasiados conflictos al Covenant y obviamente a las naves que transportaban estos Prometeos, causando demasiados conflictos. Y igualmente nos explican en la campaña que al parecer Yundama parecía un profeta, parecía algo más que un Hiran Hanai o simplemente como un simple Ongoy. Al parecer Yundama quería presentarse a algo más que simplemente al antiguo imperio Covenant, y así perfectamente se nos está especificando en Halo 5 Guardians. Sin embargo, una vez más, no sabemos por qué los Prometeos traicionarían a Yundama. Y es que obviamente sabemos que al inicio o al final de la campaña los Prometeos aún obedecen a Cortana. Y aquí pasa todo esto y es que se complica mucho en sí para contar esta historia, o al menos esta teoría. Y es que como posiblemente podríamos pensar, tras los acontecimientos de esta forma o de cómo es que su nave habrá llegado, el didacta posiblemente salvó un fragmento, el mismo que obviamente se mostró y que se salvó para llegar al dominio. Al ver esto perfectamente, el didacta utilizaría y pudo haber modificado una cierta forma a la IA o el fragmento de esta misma. Al llegar así y ver cómo su creación ya había sido modificada, él se alejaría de Génesis y así simplemente hacer su plan como debía ser, utilizar obviamente por si acaso a Cortana, y si fracasaba su misión principal, que era llegar a la instalación 03 para utilizar a los demás compositores, usaría el inicio de los creados y obviamente el inicio de los Guardians. Simplemente al ver que llegaría a la instalación 03, posiblemente fracasaría y sabía perfectamente que al ser compuesto tendría que hacer marcha a sus planes. Pero aquí aparecería algo muy interesante, y es que como sabemos el didacta es como un ser digital, pero al mismo tiempo no, haciendo posiblemente que el didacta haya llegado una vez a Génesis y en el fragmento que él mismo había creado combinarse con Cortana, haciendo perfectamente que al menos el didacta esté vivo en el cuerpo de la IA, pero modificando ciertas partes para que así su ejército de Prometeos
y todo el conflicto obviamente comience para hacer el manto de responsabilidad una vez más para los Forerunners. Quizás para no los Forerunners nuevos, pero obviamente para unos nuevos Forerunners, que serían obviamente seres digitales, algo como los Prometheos. Y es como este comenzaría el inicio de Halo 5 Guardians. Obviamente viendo una Cortana simplemente utilizada por el mismo Didacta y utilizando toda su tecnología y su semejanza gracias a la sabiduría de los Forerunners, y obviamente haciendo todo un conflicto en la galaxia para que los humanos no tengan el manto de responsabilidad, y obviamente comenzar un conflicto más allá, como alguna vez comenzó hace muchísimo tiempo en el inicio del nuevo humano y obviamente de los viejos humanos. Algo así como algo así como una venganza o simplemente una semejanza al jefe maestro y a su especie. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Es una teoría muy loca, entiendo que hay muchas cosas que no se han explicado, pero sí da curiosidad que simplemente al parecer el Didacta haya jugado muchas piezas o posiblemente sea una de las partes más fundamentales de Halo Infinite alguna vez más, y simplemente posiblemente nos están especificando una historia más con el Didacta. Nunca lo sabemos, posiblemente igual el Flood tenga algo que ver en este conflicto. Hay muchas cosas que posiblemente nos van a explicar en Halo Infinite, pero es algo interesante, o al menos suponer que el Didacta al menos haga una aparición o una gran referencia a los creados o algo similar. ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios qué piensan, cómo ustedes pensarían que el Didacta podría ser introducido otra vez en Halo Infinite o algo similar. Dejen en los comentarios. En sí igualmente sigan el canal en Instagram para estar más pendientes al canal. Saben que soy Somioblot y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos veremos en un próximo video.